generaciones, un montón de décadas. Y tienen desilusiones y nada. Y tienes que hacerles terapia, ¿vale? Dice que hasta cualquier vampiro necesita un hombro en el que llorar. Hola, Iskarna, nos ha hecho una raid con 3 viewers. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a Iskarna por hacernos la raid y nada, bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Qué estabais haciendo? ¿Cómo que nos habéis escogido? Muchísimas gracias por traernos a vuestra gente. Nosotros estamos jugando al Creatures of Ava, un juego español, y ahora vamos a jugar a un juego de Little Bad Games que salió en julio sobre una visual novel sobre tú eres la persona que hace terapia, el psicólogo de los vampiros, ¿vale? Y te van explicando sus historias. Promo. Lleva tiempo sin hacer raid y me tocaba, además, estando la jefa. Pero ¿quién eres? No te reconozco por el nick. ¿Quién eres? Luego te miro. Luego te veo, a ver quién eres. No te reconozco por el nick, perdóname, pero muchísimas gracias. Por favor, si le podéis dar un seguimiento a Iskarna, que está aquí intentando apoyarnos en el Steam esta noche con su gentecita. ¿Qué habéis estado jugando? Mira, vamos a ver el tráiler de este juego. Vamos a un punto un poco más. Lo malo es que está todo en inglés. De PS2 y como dio fallo el emulador, yo lo preparé para jugarlo en el sistema original y luego le dimos un poco a uno de Shin-Chan. ¡Ah, qué guay! ¿A cuál de Shin-Chan? ¿Habéis jugado alguno de Switch o de los de DS? Venga, vamos a darle a este a ver qué tal, ¿vale? Creo que... ¡Hola! Muchísimas gracias, Beatriz. Guapa, gracias por el follow. Bienvenidos a todos. Y por cierto, ahora que somos unos poquitos más, recordaros que cada mes hacemos sorteo en el canal para seguidores y subs. Y todos los que nos habéis seguido formáis parte de esta nueva comunidad. Este mes sorteamos esto. El próximo domingo, los seguidores tenéis que estar en directo a partir de las 8 o 9 que haremos el directo. Esto para seguidores es el Transformer Battlegrounds de PS4, nuevo a estrenar, está con etiqueta del FNAC. Seguidores y sub, pero los seguidores tenéis que estar en directo. Y luego sortearemos el Goodbye World, este juego Pixel, para los suscriptores, ¿vale? Cada mes hacemos un regalo de un juego para suscriptores y para seguidores. Así que este para suscriptores exclusivamente y este para seguidores y subs. Ya sabéis que los subs no hace falta que estéis en directo. Se os mete en el bombo aunque ese día no podáis asistir. Pero los seguidores sí se os pide que entran todos los seguidores en ese sorteico, pero que tienen que estar en directo, ¿vale? Así que nada, bienvenidos a todos a la comunidad y espero que os lo paséis muy bien, sobre todo Beatriz, que no nos seguía antes. Buenas noches, vengo de la raid. Muy bien, guapa, bienvenida. Venga, vamos a darle a este jueguete. A ver qué tal. Yo os haré la traducción con mi English de l'Empordà. Con mi inglés de l'Empordà. Voy a ponerme el traductor aquí porque creo que lo voy a tener que utilizar. My English is from school, pero ya lo tengo un poco oxidado, ¿vale? New game. Bienvenida, Beatriz. Por cierto, tenemos canal de YouTube donde subimos los bots, donde hacemos especiales de gameplay, pero también Tony os pega una chapa y os hace una disertación de catálogo muy guay, ¿vale? Hoy he colgado el vídeo del domingo, pero si no podéis estar en los directos que emitimos los lunes, los martes y a veces los miércoles hacemos gameplay, luego hablamos sobre coleccionismo y enseñamos vídeos y trailers, que está muy entretenido. Esos vídeos los subimos a YouTube, así que os dejo aquí las redes. No dudéis en veros los vídeos y los shorts que os preparo entre semana porque la verdad que estoy muy orgullosa y creo que os van a gustar. Muchas cosas que os enseñamos el domingo os las estrenamos por short. Así que así podréis vernos.
y en redes sociales. Si vosotros tenéis redes y me seguís, yo sigo de vuelta y así vemos un poquito, chafardeamos de qué os gusta, si tenéis colecciones, compritas y esas cosas, ¿vale? Practiquemos en Spanglish, ¿vale? Por cierto, también tenemos canal de Telegram, os lo dejamos por aquí si os apetece. Entráis, sois súper bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? Settings, Graphics, Test, Message Speed, vamos a poner un poco más lento porque... Keep line, no. Message, Sound, Graphic, vale, pues ya está. Uy, no. Let's go, new game. Sé que estáis jugando al Shin-Chan, ¿os ha gustado? Vampire Therapeutics Explore touches a sensitive topics such as war, de guerra, abuso, adicción sexual, opresión, suicidio, religión y también la muerte. Así que si esto no es de vuestro agrado, este juego igual no es de vuestro agrado, ¿vale? Me avisáis a las 11, ¿vale? Por fin. Vampire Therapies se ha desarrollado con terapistas licenciados, pero no es una terapia solo si eres un vampiro. Mr. Cables TTV, muchísimas gracias por ese follow. Gracias. My name is Sam Walls, and I'm a dead man. Soy Sam Walls y estoy muerto. Well, kinda dead at least. See, I'm a vampire. Bueno, soy un Now, vampiro. if you think that means all that Dracula hooey, like hissing, wearing skin-tight leather, and hunting mortals for sport, I wouldn't blame you one bit. Bueno, pero básicamente es un poco That's cowboy. exactly the sort of thing I did in my younger years with my former gang. And let me tell you, a vampire who's good with a gun can be a real terror. Dice que un vampiro con una... Era un pistolero cuando estaba vivo. Mortals who saw beyond my fangs. They taught me my letters and showed me how my thinking was keeping me from finding any kind of peace. After they passed on, I roamed America's majestic wilderness for nigh on 90 years. Dice que fue vampiro, pero bueno, hay unos humanos que se apoderaron, se apiadaron de él. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la conexión del juego. Sí. Hola. Espera, espera, no toques. No sé si estamos en directo o se ha perdido el internet. Tony, ¿has tocado el cable de ahí abajo? Al pasar, no, ¿no? Pues creo que hemos perdido el directo, chicos. Un segundo. Vuelvo. ¿Estáis aquí? El OBS se mató. Sí. No, el cable. Ahora ya está, lo vuelvo a conectar y ya está. Ya, pero es que está conectado toda la conexión a eso. Ok. Vamos a intentar solucionarlo. Creo que volvemos. Vamos a darle un tiento. A ver si podemos enchufar el gato, que se ha ido a tomar por el saco. A la lámpara. Pues no se recupera, chicos. Con el OBS abierto no puedo recuperar el gameplay, creo. Vamos a intentarlo. Las cosas que tiene el directo. Vamos a intentarlo de nuevo, no desistiremos. Aguanten, aguanten. En principio ahora está conectando con el OBS. A ver si dura. No, no puedo.
¿Estáis aquí, chat? Porque no estáis hablando y no sé siquiera si estáis. ¿Podéis decir cosas? Pues nada. No, no puedo. Tengo que apagar el directo para poder salvarlo. En fin. Voy a reiniciar la Steam Deck a ver si iniciando la Steam Deck lo puedo hacer bien. Aquí estamos. Gracias, chicos y chicas. Qué lástima. Las cosas pasan. Está reiniciando la Steam Deck. Mientras os pongo un vídeo del siguiente juego si sobrevivimos. Es el siguiente juego que quería traeros. Gemma is a curious girl who moves through the world in her own special way. She grew up in a cozy, tucked-away town. But she never really fit in. So she's taking a journey to the land beyond. Where for the first time ever, she doesn't know what's around the corner. But she's unlocking its mysteries. Even when the way forward isn't always what you expect. And exploring the unknown. Está chulo este juego, ¿eh? May be the key Vamos a ver. to finding out who she really is and where she No, belongs. no me conecta el gato. Voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba con el gato y la Switch. La Switch sí conecta. Pero por algún motivo la Steam Deck no conecta. Ya no la pilla. A ver ahora. Ahora. ¡Ahora! ¡Uf! Por fin. Lo recuperamos. Qué mal trago. Venga, vamos al lío. New game. Bien. Gracias, chicos. Qué mal se pasó. Gracias. Gracias por quedaros aquí. Venga. Miau, el gato ha vuelto. Venga. My name is Sam Walls, and I'm a dead man. Venga.
I need examples. I kept all my notes about the funny ways we vampires think in there. Básicamente que según lo que nos va diciendo tenemos que psicoanalizar qué quieren que hagamos, ¿vale? Vamos, que es un club de alterne. Andromachos, ¿cómo se come eso? La verdad es que como comentario en plan zasca no ha estado mal. Tienes que poner diferentes voces para animar el juego. Vale, lo pondré. I think I know which one of them funny ways they're thinking in, though. Hold on, compadres. You seem like the kind who can make their own fun. Sí, parecéis que vosotros os montáis la fiesta solos, le I don't dicen. want to have my own fun. Immernacht is the only place to be on Friday night. Dice, no quiero estar solo por aquí. No quiero pasar la fiesta sola por aquí. Este es el único sitio donde me apetece estar un viernes por la noche. Wait a second. She's acting like this is all or nothing. Do or die. What I call that again? Maybe I ought to check my journal. I don't want to have my own fun. Immernacht is the only... Amigos, you're putting too much weight on this thing. It's a nightclub, not a high noon showdown. The night's full of possibilities. Reinhardt, I don't know what this means, but I like the way the sexy American talks. Básicamente aquí puedes hablar como... Puedes hablar de manera sexy, de manera centrada o de manera abrupta, más o menos. A ver. You make us think that maybe it is better we haven't gotten into the club, because we are now meeting you. Ahora este va en plan sexy. Dice que es mejor no haber entrado al club porque así nos ha conocido. Hey, if meeting me makes your night better, I'm glad we met. I really gotta find Andromachos, though. Andromachos. To get past the bouncer, he decides who gets in and who doesn't. And he hasn't looked our way all night. Maybe I'll have a little word with him. Vale, vamos a hablar con el segurata. Excuse me, friend. I hear you're the man to talk to around these parts. Soy el hombre al que hablar en estos rodeos. I'm here to see Andromachos. Estoy aquí a ver a Andromachos. Have fun, mate. Have fun, mate. Pásatelo bien, colega. Hey, thanks, amigo. You have yourself a fine night, you hear? Que tengas tú también una buena noche. Cowboy, what about us? ¿Y nosotros qué? ¿No podemos entrar? ¿Qué hacemos? ¿Les damos oportunidades o los dejamos para atrás? Chicos, ¿qué hacemos? ¿Les damos oportunidades a la parejita o les damos largas?
de vampiros para dar un super thank you a Novo Loco y a los 22 hermanos de sangre. Estamos aquí en una velada vampírica que estoy traduciendo a mi inglés del Empordà, porque estamos jugando una visual novel muy actual sobre un vampiro cowboy en un lugar de alterne en plan abierto hasta el amanecer. Y por ahora parece muy interesante, pero muchísimas gracias, Novo Loco. Gracias por esta raid y por traer a tu buena gente. Hola, buenas noches, guapo. Bizarrada total, dice Dorono. Rosa, guapa, Anrauber, ¿qué pasa? ¿Qué estabais haciendo? Conversione, buena gente guapa, hermanos de Midgar. Raspita, guapa, ¿qué tal? Deinan, hola, qué emojis más cookies. Oye, estamos viendo un juego donde se habla de sexo, de muerte, de depresión, de succionar sangre y lo que no es sangre, así que es un poco subidito y para adultos, ¿vale? Aviso. Así que no vamos a estar mucho rato porque hemos ya jugado un juego y jugaremos, este es el segundo y jugaremos un tercero, pero aviso que el juego es muy bizarro y muy guay, me han cedido el aquí. Es Little Bad Games, es un juego indie y nada, y por ahora nos lo estamos pasando muy bien, nos lo estamos gozando. Novo Loco, si no conocéis a Novo Loco, el canal de Novo Loco, bueno, es un coleccionista de retro de toda la vida y también le gusta mucho el arcade. Es más, yo aún no he visto las máquinas arcade que tiene en su casa porque el stream y la game room no le da para enseñárnoslo. Pero nada, hace unos podcasts y unos directos muy guays, normalmente charlando, algo de juegación. Y quien no conozca a Novo Loco, pues nada, no os los podéis perder porque es un tío muy majo que también tiene redes sociales y lo podéis ver en YouTube. Así que si los cookies no lo conocéis a Novo Loco, es un programa top. Y también tenemos aquí al bueno de Anrauber, que ha venido con él. Ayer estuvo jugando a Life is Strange, un juego que yo tengo muchas ganas de jugar, que aún no he jugado porque ahora va a salir una última entrega. Y estuvimos con Anrauber, con Raspita y toda su comunidad ayer toda la noche. Estuve creo que hasta la 1 o así, que ellos creo que cerraron y yo aún me quedé aquí haciendo cositas. Así que Raspita, Anrauber, Novo Loco, muchísimas gracias por quedaros aquí y por la gente nueva que se ha unido al canal dándonos su follow. Así que muchísimas gracias, que no lo veo aquí. Vicky, Sara, hola, encantada de conoceros a todos. Chicos, chicas, vamos a seguir jugando al juego que estábamos teniendo en pantalla. El retrovisor, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Besitos. Básicamente, para los que no nos conozcáis, yo soy Eva, mi marido Tony es otro hombre que veréis aquí en directo conmigo. A veces hacemos programas juntos, a veces por separados y somos coleccionistas, mi marido de toda la vida, desde microprocesadores y Ataris y Spectrums y demás, MSX. Y yo soy una jugadora coleccionista reciente, de hace apenas 6 años. Y yo empecé a jugar con Switch. Antiguamente yo jugaba a la Game Boy, pero vamos, a mí lo de jugar no me ha cogido hasta la pandemia. Y nada, hemos montado este canal y llevamos ya casi 2 años. Y nada, y conociendo a gente muy guay. Así que bienvenidos conmigo. Vais a ver juegos cozy o juegos indies. Y con Tony pues veréis juegos más retro, más de acción. Yo soy una jugadora muy chill, aunque también juego a cosas de sangre y muertes muy extremas, pero todas las mecánicas muy sencillitas porque me gusta tomarme el juego con mucha calma. No se me da muy bien, la verdad. Pero nada, pasar un buen ratico, sentaros y conmigo vamos a discutir a ver qué le pasa a este cowboy que tiene 200 años, que ha venido aquí a un bar de góticos a ver al jefe, que es un vampiro auténtico, para no sé qué. Rosa, guapa, que no te he dicho nada, perdona, que Rosa también tiene un canal y la conocemos del canal de Chatuti, de la comunidad del Chatuti. No le he hecho una promocita como si Dios manda. Rosa, guapa, ¿cómo estás? Ese que ya tiene un canal donde juega juegos retros, Rosa, y también la veréis emitiendo series y pelis. Guapa, ¿cómo estás? Hace tiempo que no me paso con vosotros en los streams ni veo a Chatuti. Tranquila, no pasa nada. Besito, perdona. Voy a darle al juego, ¿vale? A ver si vamos a ver al jefe o no al jefe y qué pasa con el jefe.
Vale, básicamente van apareciendo diálogos que yo os voy contando y tenemos que responder de 3 maneras distintas, o de manera sexy y sensual, o de manera muy lógica, o de una manera un poco bruta, ¿vale? Entonces, según la situación, podemos tomarnos el cáliz de contestar de una manera u otra y pasan ciertas cosas. De Nintendo DS, que le gusta jugar a la Nintendo DS, sí, cierto. Me dice que me lo pase bien. Que me lo pase bien ahí arriba con el jefe. Y esperamos que encuentres lo que estabas buscando. A las 11 cambiamos de juego, ¿eh? Vamos a darle unos minuticos más. Chicos, ¿vais a hacer luego directo alguno de vosotros? Es así, os hacemos una cita. Howdy. It's Sam Walls to see you, sir. The guy who's been sending you all them V-mails. Hola, soy Sam, el hombre que te ha estado enviando V-mails como Vampire Mails. Me hace gracia porque yo que he estado trabajando 3 años en Estados Unidos, yo llevaba la zona de Chicago y del centro, que se llama The Midwest, y la zona de Texas. Y lo de howdy es como dicen los cowboys ahí, es una manera de decir hola, muy típica de allá. Yes, I know who you are, Samuel Walls. You have come here because you believe you can help our kin. Dice, has venido aquí, Sam Walls, porque crees que puedes salvar a tu gente. The question is, are you first able to help yourself? La pregunta es, primero, ¿puedes salvarte a ti mismo? I can I've been help. fixing myself for more than a century now. I don't think I need help. Dice, ahora no le estoy poniendo acento, ¿vale? Dice que me explico, que lo explicas todo súper bien. Gracias, Raspita. Hablo mucho. Dice, me he estado curando a mí mismo, o poniendo en orden a mí mismo ya por más de 100 años. No creo que necesite ayuda. Then you must prepare to learn a most difficult lesson. Entonces tienes que estar preparado para aprender la lección más importante. Por cierto, el jefe se llama Andromachos, que lo estoy tapando yo con la cámara, pero es este señor que se ve así con los ojetes. We all need help, Samuel. I am pleased that you have come to receive mine. Este es el sexy Andromachos que dice que todos necesitamos ayuda, Samuel. Y estoy encantado para decirte que has venido a recibir mi ayuda. Dang, you scared the heck out of me. Dice, wow, me has dejado muerto de miedo. Dice, me has dejado jodido de miedo. Así es como sería la traducción. You must allow an ancient vampire his games. He will play them regardless. Dice, debes permitir los juegos de un anciano vampiro. Porque igualmente los voy a jugar mis cartas, si lo quieras o no. Please, sit down. Tú, siéntate. What an absolute pleasure it is to meet you at last. I Es found un- your messages most intriguing. He encontrado tus mensajes muy intrigantes y qué ganas tenía de conocer. Afraid there ain't much here in the way of intrigue. I'm just a lonesome cowboy looking for answers. Dice, pues no hay mucha intriga, que soy un viejo cowboy, un cowboy solitario buscando respuestas. You know, I receive emails every day from vampires seeking my help. You are the very first to seek my aid in helping others. This alone makes you intriguing. Dice que habitualmente recibo muchos emails de otros vampiros buscando ayuda, pero tú eres el primero y muy diferente al resto, porque estás buscando ayuda para salvar a otros o para ayudar a otros. Solo por eso ya es muy intrigante. Well, dang. I think you're gonna be sorely disappointed when you get to talking to me. I'm just honored you're giving me the time of night. Dice, bueno, pues lo siento mucho porque creo que vas a estar muy decepcionado de hablar conmigo, entonces. Estoy muy honrado de que me estés dando un tiempo para poder hablar contigo esta noche. Dang. I have unlimited time, Samuel. I am pleased to share some of it with you. Our kind can be rather set in their ways. It is inspiring to see someone so young and eager to learn. Nos están tirando un poco los trastos de manera positiva. Dice, tengo todo el tiempo del mundo, Samuel. Estoy muy... es un placer compartir algún tiempo contigo. Nuestra especie podemos ser muy propios, tener nuestra manera de ser. Es muy inspirador que alguien tan joven como tú, que tiene 200 años, el de la izquierda, el cowboy,
quiere aprender. Yeah, well, I wasn't much for learning when I was alive. Just making up for lost time, I guess. Bueno, cuando estaba vivo no estaba mucho por la labor de aprender, pero bueno, ahora estoy como recuperando el tiempo. It sounds as though you have been handling your own life better than most. I was particularly intrigued by these revelations you had while walking in nature. Dice, pues parece que la vida, no vida, la estás llevando mucho mejor que la vida real. Estoy muy intrigado por saber esas revelaciones que tuviste mientras que caminabas por la naturaleza. Oh, yeah, them. Well, I give walking the credit. Nothing sorts my thoughts out better. Y bueno, pues le voy a dar el crédito a mis caminatas. No hay nada mejor que me despeje la mente que una buena caminata. After a few decades, I started seeing patterns in the way we vampires think. Dice, a partir de unas décadas he empezado a darme cuenta que los vampiros tenemos una especie de patrones en la manera que nos comportamos y Can you pensamos. explain some of these patterns? ¿Puedes explicarme alguno de estos patrones? I've tried to explain them to other vampires, but it ain't never gone well. I can try, though. Lo he intentado explicar a otros vampiros, pero nunca ha ido bien. Así que voy a intentarlo, no pierdo nada. See, we tend to assume certain things just because we've been believing them since we were alive. Dice, intentamos asumir ciertas cosas solo porque las creemos desde que hemos estado vivos. Or we decide the world's against us just because we're hungry or tired or something. O nos volvemos completamente al contrario, que creemos que todo el mundo está contra nosotros porque tenemos hambre, porque estamos cansados o algo así. Voy a cenar, os dejo con los vampiritos, vengan a verse. Un besito. Hazte un zumito rojo, un poco de sandía así fresquita, al nivel del zumo que vamos a ver en breve. Que te aproveche, guapi. And when we start tackling problems that ain't real, we ain't fixing our real problems. That make any kind of sense? Dice, bueno, pues cuando nos empezamos a tocar problemas que no son reales, tampoco estamos centrándonos en arreglar nuestros problemas reales. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Fascinating, Samuel. These revelations that you had in the woods, mortal psychologists have a term for them. They are called cognitive distortions. Dice, fascinante, Samuel. Estas revelaciones que has tenido tú en el bosque se llaman, los psicólogos mortales les llamarían con distorsiones cognitivas. Cognitive whoosy what now? ¿Cognitive qué? Cognitive distortions. They are exactly as you described them. I will explain in a moment. Please, tell me about these specific revelations you had. Básicamente le dice que enseguida le explica más, que le pregunta sobre sus revelaciones. Explain. Vale, ahora vamos a verlas todas. Explain High Noon Month. Well, I noticed how we stress ourselves out by making everything a battle of do or die absolutes. High noon mind, I call it. Like that feeling you get right before a big shootout. Vale, el High Noon Mind es cuando estamos muy estresados y todo lo hacemos en plan o todo o nada, ¿vale? A lo loco. En el High Noon Mind, esa sensación que te da esa de euforia antes de una pelea de disparos. I must confess I have no experience with this feeling. I engaged in Mortal Kombat long before the age of gunpowder. Dice que antiguamente, él que es muy antiguo, el vampiro, se dedicaba a hacer Mortal Kombat antes de que hubiera la pólvora. Entonces no sabe muy bien lo que es las guerras de disparos. But the sentiment you describe mirrors the words of my old friend Marky Aurelius. He used to say that the magnitude of life's challenges often turn us into our worst selves. Dice, pero que le recuerda a la época de Marco Aurelio, de su amigo, que le decía que la magnitud de la vida se puede comparar a los retos vitales y que pueden ser nuestro peor enemigo. You mean Marcus Aurelius, the Roman emperor? El emperador Marco Aurelio. Of course, his name was Marcus. Marky was a bedroom name. Bueno, pero en casa le llamamos Mark. You mean you and the emperor were? Bueno, en la habitación, en la intimidad. It was ancient Rome. Penetration was similar to a handshake. Dice, pero estabais vosotros liados. Dice, por supuesto, es la antigua Roma. La penetración era tan habitual como darse un agarrón de manos.
My apologies. I somehow forgot you were American. But let us discuss this High Noon Mine. Lo siento, me olvidé de que eras americano, pero vamos a hablar de este High New Mind. I believe we can broaden your definition. Mortal psychologists call this phenomenon of binary thought polarized thinking, but I like to call it Nosferatu thinking. Vale, el High Moon Man también se llama Nosferatum Thinking o Polarized Thinking, que es polar, o sea, o todo o la nada. Nosferatu thinking? It means you are thinking in black and white. En black and white, blanco, negro, todo. I get it. That's pretty funny. I believe it encompasses the breadth of the distortion. One is not flatly weak or strong, good or evil, smart or stupid, a success or a failure. The truth is far more complex and colorful. Básicamente que aquí está todo el intervalo de la distorsión entre lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso. No me salen las palabras en castellano, estoy pensando. Not every high noon gunfight ends in oblivion, correct? No siempre así se puede llegar al final y salir victorioso, Yeah, ¿verdad? that's true. Getting shot still ain't fun, but it ain't the end neither. GR, un besito. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el stream. Y a todos los que estáis aquí viendo esto. Yeah, that's true. Getting shot still ain't fun, but in the end, rather. Sí, básicamente que... A perfect example, Samuel. Now, try to catch me using Nosferatu thinking. I will give you a series of statements, and one of them will contain Nosferatu thinking. I will repeat them if you miss it. Vale, ahora yo voy a decir ciertas cosas y tú tienes que ver cuál es el radical de Nosferatum Thinking. If I do not drink blood, I will surely die. Ahora me dice este que es, si no bebo sangre, me moriré. Death eventually comes for us all. La muerte nos llega a todos. Mortals will always fear our kind. Los mortales siempre tendrán miedo de nosotros. Did you miss my Nosferatu thinking? Let me start over. No, If I do not drink blood, I will surely die. ya lo he We are captado. only trying to identify Nosferatu thinking right now. I will repeat myself. If I do not drink blood, I will surely die. Ah, vale. Is that Nosferatu thinking? No, Samuel. In this case, I am not arguing with reality. If we do not drink blood, we die. This is a fact of being a vampire. Ah, no es exagerado. Entonces dice que esa no es correcta, porque si... porque si no beben... ¿Cómo se cierra? He dado a esto sin querer. Caca. Espera. Ahora. Y entonces sí que pueden morir. Entonces esa no puede ser. Yo te dejo Lur, guapi. Gracias, naranjita preciosa. Let us continue. Death eventually comes for us all. La muerte nos viene a todos. Mortals will always fear our kind. Did you miss my Nosferatu thinking? Let me start over. Ah, que tengo que darle. If I do not drink blood, I will surely die. Esta no. Death eventually comes for us all. ¿Será esta? Mortals will always fear our kind. No. Did you miss my Nosferatu thinking? Es que no Let le me puedo start over. seleccionar. Es la segunda. If I do not drink blood, I Ahora. will surely die. Esta no es. Death eventually comes for us all. Esta. Mortals will always fear No, our no kind. se ha seleccionado. Did you miss my Nosferatu thinking? Let me start over. No sé qué le If pasa I al do not comando, drink ¿eh? blood, I will surely Esta no die. es. Death eventually comes for us. Well, that Ahora. sounds like Nosferatu thinking. That's pretty black and white. We've cheated death ourselves. Esta que dice que si nosotros... Although this thinking is binary, it is also true and therefore not a distortion. joder, otra que no funciona. And Moriremos death has todos. already come for us, my friend. We simply cling to life. Please, let us try another. Mortals will always fear our kind. Pues como no sea esta. Did you Dice- miss my Nosferatu thinking? Let me start over. If I do not drink blood, I will... Is that Nosferatu thinking? No, Samuel. In this case, I am not... Let us continue. Death eventually comes for us all. Pero es... Well, that sounds like Nosferatu thinking. That's pretty black and white. Although this thinking is binary... And No death has entiendo nada, already es que come no hay for us, ninguna my que sea friend. Nosferatu. We simply cling to life.
Entonces, Please, let us try and mortals will always fear our kind. We are only trying to identify Nosferatu thinking right now. Mortals will always fear our kind. Did you miss my Nosferatu thinking? If I do not drink blood, I will surely die. pero si esa nos ha Death dicho que no. eventually comes for us all. Mortals will always fear our kind. Did you miss my Nosferatu thinking? Let me start over. Chicos, no sé, estoy encallada. If I do not drink blood, I will surely die. Esta ha dicho que no. Death eventually comes for us all. Mortals will always fear our kind. Did you miss my Nosferatu thinking? No Let le me puedo start dar. over. If I do not drink blood, I will surely die. Is that Nosferatu thinking? No, Samuel. Let us continue. Death eventually comes for us. Well, that sounds like Nosferatu thinking. That's pretty black and white. Although this thinking is binary, it is also... And death has already come for us, my friend. Please, let us try another. Mortals will always... That's Nosferatu thinking right there. I've met mortals who knew who I was and weren't scared. Very good, Samuel. And even if you hadn't, to say mortals will always fear us ends any hope that they might not. Este la había seleccionado antes y no me dejaban ponerla como un radical. No entiendo nada. Always is such a terminal word, is it not? Would you like to discuss more of your revelations with me? Venga. Saloon Thinking. No me funciona la Steam Deck, ¿eh? O sea, el mando. Tengo que ir haciéndolo con I la realize Steam that Deck. as vampires, we can get the feeling of the power that comes with immortality and strength, Di- but then we get hopeless and aimless over time. Dice que notamos el poder que tenemos como vampiros, pero luego nos sentimos muy desvalidos. It's kind of like the fella you see in the saloon at the bottom of a bottle of whiskey. Dice Either he como thinks al he can final- fight everyone, or he's crying into them last drops because he thinks life's hopeless. Dice, es como la euforia que tienes cuando bebes alcohol y luego lo mal que te sientes cuando acaba la botella y ves solo que no tienes It's esperanza. saloon thinking. Two extremes that probably ain't true. Dos extremos que no son A reales. fascinating observation, Samuel. Your saloon thinking was described in my time as the battle between hubris and nemesis, the twin excesses of arrogance and self-pity. Dice, esto es como la batalla entre Ubris y Némesis. Los dos gemelos con arrogancia y que tenían arrogancia y a la vez pena de sí Oh mismos. man, it make me wish I'd gotten some schooling. Maybe I would have figured this stuff out early. You live forever, my friend. What you have identified is a phenomenon where individuals perceive either an illusion of control or a lack of control. Vale, dices cuando los individuos tienen ilusión de control, pero es una ilusión, o cuando la pierden del todo. Most psychologists call this phenomenon you have described a control fallacy. Vale, una control fallacy. Rarely do we have complete power over our situations or no power at all. But Okay. we create this illusion that stops us from attempting to change our perceived situations. Solemos crear esta barrera de defensa con ilusiones de que podemos controlar las cosas cuando en realidad no podemos controlarlas. Yeah, you're right about that. I used to think I'd never get away from my gang. And maybe that's what made me stick with them for so long. Yes, you see how cognitive distortions keep us from facing reality, whatever that reality may be. Todas las distorsiones cognitivas nos hacen estar alejados de la realidad, aunque son de diferentes Of clases. course, I am so old and powerful that I am always in control. Aunque soy tan viejo que yo siempre estoy en control. Esta es una falacia, ¿no? You're testing me, ain't you? That's a control fallacy right there. Well done, Samuel. I am indeed very powerful, but the cosmos holds no awareness of Andromachos. Dice que sí que tengo mucho poder, Of pero no course, tanto. as you expertly pointed out with your analogy about the man at the bottom of a whiskey bottle, a control fallacy can be positive or negative. Y la control Listen to falacia my puede ser next two positiva o statements and negativa. try to find a control fallacy. Ahora vamos a buscar Simply control let me fallacy en las continue if siguientes. you do not detect one. The sun will eventually burn out. I will roam a cold, dead earth, and there is little I can do about it. Well, that sounds like one of them control fallacies. With all eternity, heck, I think you could do something to save the sun. I applaud your optimism and ambition, Samuel, but some things we must be prepared to accept, and the death of the sun is one of them. But let us continue. My kitty cat died. I shall be lonely forever. Vale, aquí es la típica que se te muere el gato y dices que voy a estar I'm sorry solo about your para sweet kitty, siempre. but
You can always pick up a new one, or there's lots of Puedes them just tener waiting otro. for. It was just an example, Samuel. Well spotted. But I do speak from experience. I went into a murderous depression that nearly decimated the continent. But I had the power to help myself all along by adopting a new friend in need of a home. Oh, dang, don't let me get on your bad side. I doubt you shall see it, Samuel. Did you have more revelations to tell me about? Vamos a la siguiente y ya con esta acabamos el tutorial, ¿vale? Explain hot branding. See, I used to be in a gang. They were my Yo whole estaba existence. en una If you asked me who I banda. was, I would have said, I'm a murdering bastard. Vale. Toda mi existencia fue con la banda. Y si me preguntabas quién soy, os diría que soy un bastardo asesino. Once I got away, I realized how small-minded that was. I was Sam before I was a murdering bastard. Luego me di But cuenta that's how I was que choosing to pensaba brand muy myself. pequeñito, porque soy Sam antes que ser un asesino. Pero me puse como una marca a mí My mismo. old gang's still around, and they're still branding themselves like that. They can't see themselves as anything but killers. No se pueden ver de ninguna manera mi banda, que sigue operando, que como asesino. Very astute, Samuel. I favor the clinical term, however, which is labeling. El clinical term, como se llama en clínica, es etiquetarse. You correctly discovered that labeling is a reductive act. Es When we un call acto ourselves names, reductivo. even if we find them accurate, we create prophecies we are doomed to fulfill. Creamos como profecías que tenemos que encajar. For millennia, I thought of myself as a killer. It was not untrue that killing was how I made my way in the world. I was an unstoppable warrior and assassin. Era un gran asesino y era un guerrero imparable. But with this label, I limited myself for ages. I did not only kill people, I also killed potential aspirations I might have had. Y al ponerme esta etiqueta no solo me mataba a la gente, sino que también mataba mis aspiraciones a ser alguien más. See whether you can catch me doing some labeling in my next few Vamos a ver si statements. podemos I detectarlo. am so old, I am ancient. Pues es cierto. Call me whatever you like, but don't call me late for dinner. Llámame como quieras, pero no me llames tarde para comer. How shall I describe myself? Yes, I am a mass murderer. ¿Cómo me llamo? Bueno, soy un gran asesino. Well, that's about as clear a labeling as it gets. Yeah, we vampires tend to do a lot of killing, but reducing ourselves to killers ain't doing us any favors. Excellent, Samuel. You are correct. Labels can be cages that we lock ourselves in. Son como I especies was de a trampas mere que te pones a ti murderer for most mismo. of my existence because that is how I label. Yeah, I did the same thing. Sam Walls, the murderer, reprobate, and good for nothing. Ahora tenemos que utilizar estos poderes para Those algo are y es not lo how I que would quiero describe averiguar, ¿eh? the Sam Walls I see before me. Did you have more revelations to tell? I think that's all of them. That you recognize the concept of cognitive distortions at all is most impressive, Samuel. What took me nearly 3 millennia to understand took you merely 2 centuries. Básicamente he llegado a las mismas conclusiones que he llegado yo en 200 años que yo con miles de años. Así que bravo come por ti. on, you're just flattering me. Are you now? Tell me, Samuel, what kind of cognitive distortion are you exhibiting when you call yourself a dope? Un labeling. Yeah, I'm doing some labeling. I gotta watch myself, huh? As long as we retain any humanity, we will have cognitive distortions. Sí, mientras que tengamos algo What de we are humanidad, aiming tendremos for todas is estas not to become distorsiones perfect beings, cognitivas. but to understand and accept ourselves. Y tenemos que aceptarnos y As entendernos. long as we can recognize cognitive distortions, we can address our real challenges. Y mientras que las reconozcamos, podremos superar los obstáculos. One cannot drink blood from a straw man, after all. Dice, no puedes beber sangre de un hombre seco. I ain't never heard that one before, but I like it. If it helps solidify the concept in your mind, then I am well. I know you came to learn from me, so I will do my best to honor your good intentions. Let us ensure that you understand the concepts of labeling, control fallacies, and Nosferatu thinking. Ahora me voy a poner a I prueba. will give you a series of statements, and each one will contain a cognitive distortion for you to identify. Vale, ahora me van a dar frases y tenemos que averiguar si son Nosferatu Thinking, que era el de Black or White, Control Fallacy, donde creemos que tenemos todo el control a ninguno, o Labeling, el etiquetaje, ¿vale? If I invite over my vampire Eli, guapa, friends, hasta mañana, I know cariño. I'm going to have to deal with guano all over the place when they turn into bats at the end of the night. Si te invito con mis amigos,
Sé que vamos a tener que lidiar con guano all over the place when they turn into bats at the end of the night. Vamos a tener que sacar un montón de mierda de todas partes cuando se conviertan en murciélagos al final de la noche. Un poco exagerado, ¿no? Well, that ain't right. He's acting powerless, like a man clinging to the whiskey bottle. What Andromaco say that distortion was? Ah, dice que no, que era la If de... I invite over my vampire friends, I know I'm going to have to deal with guano all over the place when they turn into bats at the end of the night. Entonces se supone que eso es control fallacy. Well, that there's a control fallacy, sir. You're acting like you've got no control, but you could lay down some ground rules for guests, or some newspaper. Básicamente dice que no esto sería una parte de control porque tú puedes decidir a quién invitas y ponerles un poco de papel para que no se caguen en toda la casa. Or express concern to my friends that they have not been toilet trained. Very good, Samuel. Let me try another. I am Andromachos, the ancient darkness, the scourge of the Mediterranean, the mortal's bane. Esto claramente es un labeling. Well, that's definitely some intense labeling. Those are some hard names to get over. You are not wrong. Those names followed me for millennia. It was most stifling. Let me try another then. Vamos a If hacer my otro. club's revenues do not significantly increase, I will end up living on the street. Y ahora dice, si mi local no va bien de negocios, acabaré viviendo en la calle. That there's got to be Nosferatu thinking. There's a huge space between making a... Indeed, you are correct. I run my club at a considerable loss, but 3,000 years of banking interest means that money is not really an object. Samuel, now I am not only intrigued by you, but also impressed. I would very much like to teach you my ways, but I must demand Vale, something ahora of you dice que me va a first. enseñar algo, pero primero me tiene que pedir un favor. Anything. I'm here to learn. You must receive therapy yourself. I will not have you seeing clients without a commitment to your own mental. Vale, o sea, ahora vamos a hacer de escucha y hacer terapia a los vampiros que van viniendo, que debe ser cómo se orienta a la visual novel, pero primero él quiere hacerme terapia a mí, ¿vale? Now, hold on just a minute. I don't know that I need therapy. I'm feeling pretty good about myself these days. Samuel, we all need therapy to Todos live in this necesitamos world. terapia, se ha You puesto un have poco been así que no speaking in quiere. cognitive dis- I have. I didn't even know. They are most insidious. But I am here to help you identify and challenge. You have walked alone for too long, Samuel. Allow me to share my experience. Well, all right, if you say so. I appreciate your taking the time to work on this old cowpoke. We have all the time in the world, Samuel. But for now, you must be eager for something fresh. Please, dance. Drink your fill. We will begin tomorrow. Básicamente ahora me dice que me lo pase bien, que beba, que baile, que me rellene como quiera y que empezaremos mañana. Okay, then. Well, sir, it's been... You don't have to call me sir, you know. All right, then, Andromachos. Amigo mejor. Andromacu. Just call me Andy. All right, Andy. I'll see you tomorrow, then. Vale, primer acto. Chiquis, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿Habéis podido seguirla? Bueno, chiquis, hemos acampado con el Vampire Therapist, nos hemos enterado de cómo va. Básicamente, este es un gran milenario vampiro. Tú eres el cowboy de 200 años y quieres salvar a la gente y hacerles terapia. Entonces te han explicado cómo hacerlo y la gente te va explicando sus anécdotas y tal. Has hecho un pequeño tutorial y luego tú serás el que primero te abras y te haga una psicoanálisis el milenario y luego tú supuestamente vas a tener que ir haciendo terapia a vampiros que van viniendo y puede ser muy divertido el juego. No sé cuánto dura, vamos a verlo. Este juego dura
How Long to Beat. Vamos a ver el How Long to Beat. Vampire Therapist. Si alguien lo ha jugado ya. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis aquí, los 19? ¿Te ha gustado? Original, ¿no? 9 horas y media. 9 horas y media. No está mal, ¿no? Interesante. ¿Cuánto vale el juego? El juego vale 14,79 y salió el 18 de julio. Está muy interesante. Además aquí puedes ver las notas. Vamos a ver. Y aquí la gente te va explicando y tienes que ir... Dice que este juego se ha ido basando en mucha terapia de psicología, así que tiene conceptos muy reales de psicología, pero es interesante las historias que te va contando la gente, ¿no? Y que vas conociendo. No está mal el juego. Estamos. Bueno, pues un juego más. ¡Ay, Immersione! Perdona, que antes no me he acordado, que también tienes canal. Uy, perdón, que os dejo sordos. Os pongo esto y voy a hacer la promo a Immersione. ¡Guapi! Estoy, pero no sé qué pensar de él, dice Loki. Además, creo que Raspita también tiene canal. Vamos a hacer una promocita. Venga, a todo. Yo ayer me suscribí a Raspita. Creo que está por las mañanas. Desayunos con Raspita, así que tengo que verte, guapo. Mira, hoy no me acordaba, estaba trabajando y se me ha ido. Así mañana te pillo cuando estés en directo. Vampire Therapist. ¿Estás de mañana? Dice Vicky. Pues igual me lo he inventado yo, porque creo que he visto desayuno con Raspita en el stream y yo ya he dado por hecho que era por la mañana. Bueno, chiquis, vamos al último juego de la noche. Arranger, a Role Puzzling, ¿vale? ¿Este juego suena de algo?